incline su rostro y pongámonos en las manos del Eterno. Amén. Abacados, te damos gracias en esta hora en el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Rey, por este tiempo, Señor, que nos has permitido de gozo, nos has permitido de shalom, nos has permitido, Señor, adorarte, danzar, cantar, ofrendar, darte lo que a ti te corresponde, Rey. Pero lo más importante, Señor, es hablar de tu palabra también, hablar de tu Torah, Señor, y que lo que hoy, Señor, vamos a aprender, Padre, sea de edificación a nuestras vidas, Adonai. Yo en tus manos pongo mi vida, Padre, yo te pido que sea un instrumento en tus manos, Señor. Que cualquier palabra, Señor, humana, Señor, que quiera darlo como en mi humanidad, Señor, yo te pido que lo hagas a un lado, Señor. Sino que sea tu palabra, Señor, haciendo, Señor, y penetrando en los corazones de cada uno de tus hijos. Y te pido, Señor, que seas tú en este momento con nosotros. Muchas gracias, Rey, en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Amén. Y hacemos la lectura de la Torah, que ya lo dieron, pero una servidora siempre lo hace antes de Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Banu Mikol Amin Benatán Lanu Etorato Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y bueno, siéntese, ahora sí. Y hoy llegó la hermana Elisa. ¿Para qué me invitan? 2 horas. Espero no tardar. Esperamos no tardar, mis hermanos. Y bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo van con su estudio de la parashá? ¿Qué parashá estamos? ¿Y cómo se llama? Ayerá. ¿Y qué significa? Apareció. ¿Y a quién se le apareció en esta ocasión? Abraham, Baruch Hashem. Y bueno, ¿cuántos han leído la parashá? A ver. Ahí van, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y sobre todo, varones, usted es el que es sacerdote de casa. Recuerde que usted tiene que nutrir a su familia, que sentarse con su familia a estudiar la Torah. Recuerde, una vez al día, son 7 aliyot, y en familia lo pueden hacer. Si usted lee y aparta 20 minutos cada día con su familia, eso va a ser de gran bendición para usted. Amén. ¿Y cuántos queremos bendición? ¿Y la vamos a leer? Uy, qué pocos amén. Amén, amados. Si nosotros decimos ser pueblo de Israel, tenemos que comportarnos como ¿quién? ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Estudia. Amén. Digo, nada más es como un refrescar en nuestra mente y decirnos, Señor, somos israelitas, tenemos que estudiar. ¿Queremos bendiciones? Pues si las bendiciones me van a seguir es por mi obediencia, por mi compromiso. Amén. Ay, qué pocos amenes tengo hoy. Amén, amén, amados. Se los digo con mucho amor, no para que se moleste, no para que diga, ay, la hermana Elisa siempre nos viene a regañar. No, amados, es un llamado que el Padre nos hace a todos nosotros, cada día, a que pongamos atención, porque si nosotros queremos ver la bendición, tenemos que estudiar la Torah. ¿Cómo usted va a cumplir mandamiento si no estudia la Torah, si no estudia la parashá? Y en la parashá vienen los 613 mandamientos. Todavía no viene en la parashá que nos mande Mesé Shalom, pero ahí viene. Y ahí uno va viendo a ver qué voy cumpliendo, qué no voy cumpliendo, qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal, qué tengo que rectificar. Entonces, el Padre nos manda a estudiar. ¿Cuántos amamos al pueblo yahudita? Nuestros hermanos. ¿Cuántos los amamos? ¿Y ellos por qué se caracterizan? Porque estudian. Y ellos se sientan
todo el Shabbat en la mañana a estudiar la Torah. Y nosotros a veces nos aburrimos con 2 horas, 3 horas que venimos, 4 horas. Ellos se deleitan. Así debemos de ser nosotros, deleitarnos, escuchar, poner atención, porque es la palabra que me va a traer vida a mi vida espiritual, a mi corazón. Amén. No me vayan a tirar jitomatazos. Y eso solamente es la introducción. Amén. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de la parashá anterior? A ver, ¿de qué habló? Pau. Ajá. Ajá. Lej leja, vete. ¿Y a quién le habló? Abraham. Entonces, Elohim le habló a Abraham y lo voy a hacer como un resumen, o es un resumen, para que podamos entender lo que sigue. Amén. Entonces, Elohim le habló a Abraham diciéndole, vete de tu tierra, vete de tu parentela, del lugar de tu nacimiento, la casa de tu padre, a la tierra a la que te mostraré. ¿Y cuántos estamos dispuestos a dejar nuestra tierra? Ay, Dios mío. Yo, pues porque dijo el Señor, ve, está bien, Señor, yo voy a donde tú me mandes. Y a veces no es fácil, porque llevas un proceso. Y Abraham tuvo un proceso. ¿Creen que no tuvo esas luchas con sus emociones, sus sentimientos, de dejar todo lo que había allá? Pero el Padre lo había elegido a él con un propósito. Entonces, ahí el Padre le dijo que a donde él lo iba a mandar, ahí Abraham haría una gran nación. ¿Y a quién se llevó? A su mujer, acompañado por su sobrino también, por Lot. Y ellos viajaron por la tierra de Canaán, donde Abraham construyó siempre un altar dándole gracias al Eterno. Y él continuaba difundiendo en ese tiempo el mensaje de Elohim, porque él era prácticamente como un evangelista también, porque el Padre se le había revelado a él. ¿Y cuántos aquí se nos reveló el Señor? A nadie. A mí sí, se me reveló el Señor. ¿A través de quién? De Yeshua. ¿A quién se le reveló a través de Yeshua? Amén. El Padre se nos reveló, y así como Abraham, que era un, ¿qué? Era un pagano, porque ¿de dónde venía? ¿Se acuerdan? De Ur de los Caldeos, amados. Entonces, en el resumen, recuerda usted que hubo una hambruna, ¿verdad? Y él tuvo que descender, porque no sube, desciende a Egipto, donde él va a pasar ese tiempo de hambruna. Y allá en Egipto, donde estaban, cuando llegaron, sabíamos que, como dice las escrituras, que Sara era de semblante hermoso, ¿verdad? Dice la escritura. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo miedo y dijo, no, hombre, me van a matar porque llevo a Sara, me la van a pedir. Y pues, ¿qué le dijo a Sara? Que dijera que era su hermana. ¿Y era su hermana? ¿Por qué? Ándele. Ya estudian, Baruch Hashem. Eso me emociona. Amén. Entonces, Abraham escapa de la muerte porque se presenta como hermano, ¿verdad? Como su hermano de Sara. Y entonces, ¿qué pasa cuando se la da al faraón? Empiezan las plagas. Y en eso el rey de Egipto, pues se da cuenta. El Padre le revela. ¿Por qué? Porque empezó a enviar esas plagas. Y este rey lo descubre que era su esposa. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué me has engañado? Yo todo esto se lo estoy parafraseando. ¿Por qué nos engañaste?
¿sabes qué? Pues aquí está tu esposa y te doy oro y te doy plata y te doy ganado. Y de vuelta para la tierra de Canaán. Y ya cuando iban en el camino, ¿qué pasó? Cuando salieron de Egipto, ¿alguien se acuerda? Hubo una separación. ¿Quién se separó de Abraham? Se separó de Abraham. ¿Y qué le dijo? Pues ¿por qué? Porque tenían tantas cosas, tantas propiedades, tantos animalitos que ya no entraban en una sola. ¿Qué le dijo? Órale, ¿perdón? Ándele, tuvieron contienda, roces, como a veces los tenemos, ¿verdad? Digo, porque también tenemos, somos humanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dijo? Bueno, pues o te vas para la izquierda o te vas para la derecha, al norte o al sur, a donde tú te vayas, yo agarro para el otro lado. Y así fue. Él tomó su propio lugar y Abraham a otro lugar se fue. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Se acuerdan que hubo en Sidón o en Sodoma, donde fue capturado por el ejército de Kedorlaomer? No sé si lo pronuncié bien, parece trabalenguas. Y este hombre y sus 3 aliados conquistaron las 5 ciudades del valle de Sedón. Abraham sale con una pequeña banda, ahí su banda, ¿a qué? A rescatar al sobrino. ¿Y qué pasó? Derrotó a los 4 reyes y fue bendecido. ¿Y a quién le llevó los diezmos? Melquisedec, que es el rey de Salem. ¿Ven? Entonces, Dios sella el pacto entre Abraham y Elohim. Y Sarai le dice a Abraham en ese momento, bueno, en esa historia, que se case con su sirvienta. ¿Por qué? A ver, ¿sabe alguien por qué? Porque no podía en ese momento, ¿qué? Tener hijos. Entonces, ¿qué pasó? Agar concibió y empezó a ver de cierta manera a Sara y se escapa y empieza Sara como a decirle, no, ¿por qué eres así conmigo? Le estoy parafraseando en mis palabras. Y le dijo, ¿por qué me tratas tan duro? Le dijo Sara. ¿Y qué hizo? ¿Ella qué hizo? Se escapó, se fue. ¿A dónde? Al desierto. ¿Y quién se le aparece en medio del desierto a Agar? El ángel de Adonai. ¿Y qué le dijo? No, ve de nuevo, regrésate, no te preocupes. Y regresó y le dijo que su hijo iba a ser padre de una nación numerosa. Ya no suena el nombre de Ismael, ¿no? Entonces, Ismael nace en el año 86 de la vida de Abraham. Y 13 años después, Elohim cambia el nombre de Abraham por Abraham. Amén. Y de Sara, ¿por qué? Por Sarai, por Sara. Amén. Entonces, ¿qué pasa ahí? Promete que tendrá un hijo. Eso es algo que el padre se encontró con Isaac y le dijo que iba a tener un hijo y que le iba a llamar Isaac. Ahí todavía Sara no sabía, porque es lo que vamos a ver en esta parasha. Entonces, ¿y qué le dijo el padre a Isaac? Va a surgir una gran nación con la cual Dios establecerá su pacto especial. Y Abraham es mandado también ¿a qué? Hubo un pacto también ahí de corte que nos habló el pastor. ¿De qué? De la Brit Milá, de circuncidarse a sí mismo y a sus descendientes como una señal de pacto entre él y, o sea, entre Abraham y el Eterno. Amén. Ya vamos refrescando nuestra memoria. Amén. Entonces, en esta parashá vemos que el Padre nos enseña o nos enseñará
y nos mostrará el corazón de Abraham, por el cual él lo eligió. Y yo a esta enseñanza le puse, sé obediente y la bendición estará de tu lado. Sé obediente y la bendición estará de tu lado. Entonces, ¿por qué? Porque Abraham era un varón, ¿qué? Obediente, fue obediente a la voz de Elohim. Entonces, aquí vamos a conocer y nos va a mostrar el corazón de Abraham por el cual el Padre lo eligió. Porque siempre el Padre escoge con un propósito a una persona para demostrarnos que seremos útiles en sus manos. Porque en esta parashá aprenderemos también a poder aplicar lo bueno que nos enseña nuestro padre Abraham. Y bueno, y la palabra vayera en el hebreo son 4 letras. Y esas 4 letras, los que están estudiando hebreo con el pastor, que nos conectamos algunos, bueno, por amor se conectan los de nuestros hermanos de Atlisco, pero la invitación es abierta a que vaya usted, si se puede trasladar, a casa de nuestros pastores. Esto ya es comercial. Vaya al estudio, de verdad son muy buenos. Así que les invitamos martes 8 de la noche. Amén. Amén. ¿Quiénes están asistiendo? A ver. Amén. Ok. Bueno, entonces, la palabra vayera en el hebreo son 4 letras. ¿Y qué letras son? La Bab, la Yud, la Resh y Aleph. Esas 4 letras significan vayera. Y cada letra del hebreo tiene un número. Y esa letra, un número, un valor. Y la Bab equivale a 10. La Yud equivale a 6. La Resh equivale a 200 y la Aleph equivale a 1. Entonces, si nosotros sumamos estas cantidades, este valor nos va a dar la cantidad 217. Y haciendo la reducción nos da el número 10, que tiene que ver con la letra Yud. Entonces, la Yud subraya la idea que nuestra relación con lo divino se basa en la humildad y en la reciprocidad. Entonces, en un nivel, es un nivel de la mano extendida. Si usted va al paleohebreo, que es como figuritas, si usted va al paleohebreo, usted va a ver así como si fuera una mano, como de 3. Es una mano. Entonces, en un nivel de la mano extendida del Eterno, ¿cuándo la mano del Eterno gobierna en la vida de una persona? ¿Alguien sabe? Cuando hay amor y hay humildad. El Padre levanta y ayuda a elevarse a un nivel espiritual alto y poder tener un cambio en nuestras vidas. Cuando el Padre se ha manifestado en la vida de cada uno de ustedes. Amén. ¿Por qué? Porque es una persona obediente, porque está alineándose al mandamiento de Elohim. Entonces, la mano del Eterno gobierna en la vida de una persona cuando hay amor, humildad, cuando te dejas moldear y no hay orgullo. Entonces, la Yud proviene de la palabra mano. ¿Qué secreto hay en la Yud? ¿Cuál es lo importante? Y hay un secreto por ahí de la Yud. Que el secreto está en el número 10. Y Yud es la 10ª letra del alefato hebreo. Y en Génesis 5 habían 10 generaciones, desde Adán hasta Noé. Y entonces el Padre movió su mano, ¿para qué? Para salvar a Noé y a su familia de la extinción de este mundo. O sea, miren qué hermoso es cuando usted va, estudia y profundiza.
¿Qué pasó luego? Luego hubo 10 generaciones desde Noé hasta Abraham. Y vemos una vez más que Elohim movió su mano para llevar a Abraham hasta Canaán. Y otro dato curioso es que un par de manos se compone ¿por qué? Por 10 dedos. Entonces, la Yud tiene el honor de ser la primera letra de cientos de nombres significativos en la Biblia. Por ejemplo, Israel. Viene una Yud al principio. Y Judá, porque acuérdense que en el hebreo no existe la J. La Yud se pronuncia como I. Jerusalén o Jerusalén. ¿Y qué otro nombre poderoso también tiene la Yud? Yeshua. Las 4 letras que conforman Yeshua nos muestran la mano poderosa del Eterno, donde nos muestra un corazón humilde. Amén. Entonces, al igual que el nombre de nuestro Abba, ¿cómo lo pronunciamos? Yud, Hei, Bab, Hei. Un Padre lleno de humildad y de misericordia. Entonces, Yud representa un núcleo divino dentro de cada uno de nosotros también. Es importante, amados, no solamente hacer Lej Lejá, vete, sino también tener la humildad para seguir creciendo en un nivel espiritual. Amados, sin la humildad no podemos tener la manifestación del Elohim en nuestras vidas. Así que el Padre quiere mostrarnos a través de Abraham ese corazón que fue obediente y que al serlo produjo en él la humildad de confiar en el llamado del Padre y se pudo mostrar la mano de Elohim a favor de quién, de él, de su obediencia, llevándolo a ser ¿qué? Padre de multitudes. Miren lo trascendente de este hombre llamado Abraham, un hombre sacado de Ur de los Caldeos, un hombre que venía del paganismo, un hombre que venía con una crianza a través de sus padres, de lo que ellos hacían allá en esa ciudad. Pero el Padre tenía un propósito con él. Y es lo que les decía yo al principio. ¿A cuántos nos sacó de ese paganismo, de ese Egipto? Amén. Siéntanse orgullosos. Amén, Señor, tú me sacaste de lo más vil y de lo más menospreciado. Porque yo sé que tú tienes un propósito en mi vida. El Padre nos trae estos caminos para que nosotros aprendamos a ser moldeados por Él. Pero a veces somos duros y no queremos. ¿Queremos hacer nuestra voluntad? Entonces, si yo quiero que la mano de Elohim se manifieste a mi favor, yo tengo que obedecer para que a través de mi obediencia yo pueda cumplir el propósito de Adonai en esta tierra. Porque créanme que usted no está aquí nada más porque sí. Todos los que estamos aquí sentados y todos los que nos están viendo por las redes tienen un propósito que cumplir en esta tierra. Y muchos mueren sin cumplir ese propósito. Nosotros estamos llamados a ser luz y nosotros tenemos que llevar ese evangelio allá afuera también. Hablar de las maravillas del Eterno. ¿A cuántos les gusta hablar de Elohim? Amén, amén. No se avergüence de Yeshua, no se avergüence del evangelio. Al contrario, pórtelo con gozo, con alegría, más la identidad que nos ha dado el Eterno, que ser israelitas, es lo que le decía la otra vez.
¿Acaso ya se creyeron que son israelitas de verdad? Lo tienen aquí en su corazón y lo porto y yo sé que en medio de la oscuridad yo soy un faro de luz. Qué poderoso es eso. Entonces Abraham tuvo varios procesos en su vida y cambios también. ¿Y qué pasaba con él? Solo él confiaba en lo que el padre le iba diciendo. Haz esto, ve aquí, ve por allá, aquí no es. Y en ese momento no existía la Torá, así escrita como la tenemos. Era una Torá oral, hablada. Él le daba instrucciones de vida a él. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Entonces, ¿qué hacía? Él confiaba. Y hay veces que el Padre, amados, nos muestra lo que nosotros debemos de hacer. Pero luego sale nuestro, ay, yo. Y decimos, no, mejor hago mi voluntad. Y ahí es donde nos damos cuenta la falta de humildad en nuestra vida por no dejarnos moldear por Elohim. ¿A cuánto nos ha pasado? Amén. Sí, me ha pasado, me pasó. Porque queremos a veces hacer la voluntad de nosotros mismos y no hacer la voluntad del Abba. Y cuando hay obediencia, amados, en el ser humano, ¿cuándo es que hay? Cuando uno ama al Eterno. Y cuando tú amas al Eterno, siendo obediente, siempre va a haber una bendición detrás. Siempre. Créame que todas las cosas que a veces pasan en nuestras vidas, los procesos, las circunstancias, las situaciones, a veces decimos, ay Señor, yo creo que te equivocaste de guerrero. Me estás dando duro, me estás dando con todo. Pero es que el Padre nos prueba para saber si realmente o nos quejamos o alabamos. O alabas o quejabanza. Entonces, cuando nosotros, amados, miramos las circunstancias, los procesos y las situaciones de una manera diferente, no creyendo que el Padre me está dando con todo porque Él piensa que soy su mejor guerrero y que yo puedo, es porque el Padre me está alistando para darme la bendición que viene adelante. Pero yo tengo que pasar la prueba. Y Abraham la tuvo que pasar también. Y en esta parasha lo vamos a ver. Entonces vayamos a las escrituras, amén. Porque eso venimos a leer, a estudiar. Y vamos a Génesis 18:1. Génesis 18:1. Amén. Y dice, y el Señor se le apareció, yo estoy leyendo aquí, Dios habla hoy, otra traducción, pero es similar a la que usted tiene. El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamre, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña como al mediodía. Y bueno, aquí voy a hacer pausa. ¿Por qué? Porque Abraham en ese tiempo, ¿cuántos días tenía de haberse circuncidado? 3 días. Y mire dónde estaba. Estaba sentado a la entrada de su tienda como el mediodía. Al mediodía hace un calorazo de esos buenos. Y a ver, siéntese usted a las 12 del día ahí afuera de su casa. Pero Abraham tenía una cualidad, tenía una virtud. Abraham era, o le gustaba ser hospitalario, le gustaba ser servidor de los demás. Entonces, él estaba en ese momento ahí sentado con el tercer día de circuncisión y se dice que el tercer día es el más doloroso. Y ahí estaba Abraham,
yo estudié un poquito la parte de los libros de los sabios y luego yo me fui al internet porque ahí decía, digo, esto no es que haya sido así, es algo que leí, que dice que en ese momento, cuando él estaba en ese tercer día, dice que el padre, esto lo dicen los sabios en el Midrash, dice que el Señor dijo, no, pues le voy a mandar un calor para que le mengue el dolor. Y luego me fui yo al internet, dije, ay, a ver si es verdad. Y me voy al internet y busco si el calor mengua el dolor. Y sí, ahí dice que sí, que hace que se mengue el dolor de alguna herida, o por decir, si usted va con un quiropráctico, le pasa paños calientitos, fríos, y así, y se le va menguando el dolor, ¿no? Entonces yo me quedé sorprendida, pero bueno, eso es en un estudio de allá. Pero bueno, el padre Abraham dice en el número 2, versículo 2, Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban al pie frente a él. Al verlos se levantó rápidamente a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo, mi señor, por favor, le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy por un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol, ya que han pasado por donde vive este servidor suyo. Y les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Entonces, amados, vemos aquí para iniciar que Abraham estaba sentado, como les decía, en la tienda, ¿verdad? Esperando a quién recibir, Y él no estaba acostado. Habrá dicho, no me voy a acostar porque hoy es el día tercero y ando que no me aguanto. Pero él no, él era diferente. En ese momento, él estaba ahí. Y como le digo, Abraham tenía la característica de ser un varón que siempre le gustaba cumplir mandamientos, de hacer lo justo, de hacer lo bueno. Y una de las cosas era la misericordia y la amabilidad. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque él amaba a Elohim. Y al que ama a Elohim, si yo amo a Elohim, usted ama a Elohim, nosotros tenemos que hacer acciones, ¿qué? Justas, buenas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vemos ahí a Abraham que él quería cumplir. Y bueno, le cuento otro, hay un paréntesis. Igual leí esa parte del Midrash, digo, solamente es comentario, no lo tomo por hecho. Dice que Abraham en ese tiempo aún vivía Shem, el hijo de Noé. Y dice el Midrash, dice que en ese momento, dice que él le preguntó, le dijo, y bueno, ¿y ustedes cómo fue que pudieron sobrevivir en todo ese tiempo que estuvieron en el diluvio? Y dice que, ahí dice, no lo digo yo, que Shem le dijo, no, pues porque éramos solidarios. Y decía, pues, ¿solidarios con quién? Pues con los animales. Y dice el Midrash, le digo, no lo doy por hecho, es solamente lo que los sabios piensan. Y dice que en ese momento Abraham dijo, pues si así fue con los animales, pues qué más servirle al ser humano para que él fuera prosperado. Pero le digo, eso es el Midrash, no lo doy por hecho. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en el versículo 2 es un versículo controversial en el cristianismo, porque toman este versículo fuera de contexto y lo toman como un texto trinitario, ¿verdad?
porque siempre en el cristianismo nos dijeron cuando se le apareció a Abraham, no, pues se le aparecieron 3 hombres, ¿y quiénes eran? No, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero no es así. Hoy sabemos que eso no es una realidad. La palabra dice que fueron 3 hombres, y uno de ellos, ¿quién era? La imagen visible de Elohim. No era Elohim en todo su esplendor, amados. ¿Por qué no era todo su esplendor? Porque nadie puede soportar la presencia de Adonai. ¿Se acuerdan cuando Moshe le dijo, muéstrame tu gloria? No le iba a soportar. Nada más le envió una imagen visible. ¿Y quién es esa imagen visible? Esa memra que aparece desde Bereshit. Yeshua. Y eso no lo veíamos en el cristianismo. Nunca habíamos visto a Yeshua desde Génesis. Siempre lo veíamos desde el nuevo pacto. Pero vemos la manifestación del Padre en ese momento, cuando se le apareció a Abraham. Y busqué en el Targum de Onkelos, en Génesis 18:1, y dice, y el Señor, ¿quién es el Señor? Adonai. Le fue revelado en el valle de Mamre y se sentó a la puerta de la tienda mientras hacía calor. ¿Quién se sentó? Abraham. Pero ¿qué nos confirma ahí? Que el Señor mismo fue el que se le reveló. Y no era la primera vez que se le revelaba a Abraham. Ya habían varias veces. ¿Por qué? Porque escuchó su voz y luego se le apareció de nuevo cuando le dijo que iba a hacer un pacto con él y que iba a tener un hijo y que iba a llamarse Isaac. Y entonces, después de que le dijo que iba a ser de él una gran nación, se fue y a los 3 días se le aparece que es aquí donde estamos. Entonces dice, y alzó los ojos y miró, y aquí 3 hombres estaban de pie hacia él, y él vio y corrió desde la puerta de la tienda para recibirlos y adoró en tierra. Recuerden que a los ángeles no se adoran. ¿Por qué se postró? ¿Por qué se inclinó? Porque lo reconocía, sabía quién era. Dice que agarró, Señor, y se postra, lo adora y le dijo, Señor, y en algunos le dice, mi Señor, si ahora haya hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Entonces, vemos en el versículo 3, cuando el Eterno aparece, como le decía, en la tienda. Abraham ya lo conocía, entonces él lo llamaba mi Adonai, porque en ese tiempo hablaban hebreo. ¿Ven? Entonces Abraham ya conocía la voz, ya se le había aparecido. Y un ejemplo, como les decía hace rato, era en el capítulo 17, cuando el Padre lo mandó a circuncidar, le dio instrucciones, hizo pacto, y después de haberse circuncidado, volvió a estar con él. Entonces ya había una relación entre Abraham y Elohim. Esa es la importancia, amados, de nosotros tener esa relación con Adonai. Cuando el Padre venga, ¿cómo nos va a reconocer? Por la relación que tenemos con Él. ¿Y cuántos tenemos una relación con el Rey? Bueno, ahí se los dejo. Si nosotros queremos que el Padre cuando venga nos reconozca, tenemos que mantener una relación con Adonai. Eso es importante. Génesis 18:6. Vamos a las escrituras. Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara, rápido, aquí en esta versión dice, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro,
dice que Abraham le ofreció cuajada y leche y estuvo atentos a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Entonces vemos que Abraham se apresura a servir a sus visitantes, a pesar de esa condición que ya platicamos ahorita. Tanto era el compromiso de él como el de su esposa. Recordemos, amados, y eso lo aprendí hoy con los pastores de Europa, que el manto que cae primero sobre la cabeza del hombre y la mujer que respete ese manto del hombre como cabeza, tendrá la bendición. Si usted no respeta ese manto que el Padre ha puesto sobre el varón, pues ¿qué cree? Que no va a haber bendición. Amén. Entonces, la cabeza que el Padre ha puesto en su hogar, tenemos que respetar. Amén. También hay algo curioso sobre esta comida que dio a estos varones. En algunas traducciones dice pan sin levadura, en otros dice matzot, en otros dice panes cocidos. Y esto nos lleva a Pesach, porque había de por medio pan sin levadura y un animal hijo que era tierno, que era primogénito y era el mejor. Sigamos en el versículo 9 de Génesis 18, 9. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham: ¿dónde está tu esposa Sara? Allí en la tienda de campaña, respondió él. Allá en la tienda, allá está. Entonces uno de ellos dijo: el año próximo volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Entonces, mientras Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham a la entrada de la tienda, Abraham y Sara ya eran muy ancianos. Aquí dice que ya eran muy ancianos, ya eran de una edad avanzada. Y Sara había dejado de tener sus periodos menstruales. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó: oh, ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo pues ya estamos ancianos? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que pueda tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Y al escuchar esto, Sara pues tuvo miedo y quiso negar y se quiso zafar. Dijo: no, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le dijo: yo sé que te reíste. Entonces, amados, cuando el Padre tiene un propósito con una persona, entre los propósitos también están los que lo acompañan. Porque el Padre ya le había dado a Abraham una promesa, pero esa promesa se tenía que cumplir también con su esposa. ¿Por qué? Porque el Padre le había dicho que iba a tener un hijo. Entonces, en la humanidad de una persona con una edad avanzada, podemos ver que sería algo imposible o no. O sea, no pensaríamos, ¿no? Pues, sí, lo voy a pensar, ¿será posible? Entonces, si nos ponemos a pensar en lo humano, Sara ya había perdido tal vez hasta las esperanzas en ese momento. Por ello, cuando le dio a Agar, o sea, su sirvienta, a Abraham, y ella tuvo un hijo que no era de la promesa, pudo haber habido esa separación de relación con su esposo y probablemente fue secándose interiormente. Y hoy, a lo que yo escuché, bueno, en la madrugada con los pastores de Europa, la pastora Brenda señalaba la importancia de estar conectados con la pareja en todos los ámbitos. No es que ellos dudaran,
sino que era algo matrimonial. Se dice que no eran tan viejos literalmente, como nosotros no los imaginamos. ¿Por qué cree usted que una persona envejece? ¿Alguna idea? Por el pecado, porque no se cuida, porque el matrimonio no funciona, porque hay discordia, no hay comprensión, no hay una unión o un engranaje matrimonial. Entonces la mujer necesitaba del hombre para vitalidad. La mujer tiene brillo en sus ojos cuando todo funciona y cuando todo llega en el rol del Eterno. Entonces, ella perdió la esperanza. ¿Por qué? Porque ya había perdido el deleite de los ojos de Abraham. O sea, ya no estaban haciendo función, o sea, y se fue apagando. Dejaron de tener esa conexión entre esposo y esposa, porque cuando se la dio a Agar, pues ella fue la que tuvo un hijo primero. Entonces, ¿por qué nosotros sufrimos hoy tantos dolores menstruales y tantas enfermedades? Porque vivimos en un mundo estresado, lleno de deudas, donde no hay comprensión matrimonial. Vivimos en un mundo donde la mujer está cansada porque hace el papel de hombre y toma el papel del hombre. Por eso el pastor Diego dijo en algunas charlas matrimoniales, decía a los hombres: saca a la niña que llevas dentro. No sé si usted ha escuchado. Se los recomiendo a todos los matrimonios y a los que están a matrimoniarse. Escuchen las charlas matrimoniales del pastor Diego. Porque a veces el varón no quiere hacer nada y muchas veces no quiere ayudar. Y es ahí cuando dice el pastor, pues es una niña. Entonces, aquí no hay esos, yo lo sé. Que hay varones levantados, sacerdotes, que toman su rol y su papel en su hogar. Amén. Entonces, todo esto, cuando la mujer pues llega a morir, porque no hay vida. Y eso pasó con Sara y sucedió con ella. Ellos ya habían menguado en todo. Habían pensado que ya no habría ese brillo en sus vidas. Y le voy a contar algo. Dice que cuando el padre les cambió el nombre a Sara y a Abraham, a cada uno de ellos les agregó una hey. Y una hey es aliento de vida. Y esa hey, ese aliento de vida en ellos es lo que iba a producir ese hijo que les iba a dar. O sea, miren qué hermoso. Y bueno, vamos a Romanos 4, 18 al 21. Romanos 4, 18 al 21. ¿Lo tenemos? Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y esto no lo habla literalmente, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido
que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Entonces, amados, para Adonai no hay nada imposible. Y ellos lo sabían. No podemos poner en ellos las grandes dudas. Si Abraham no llegaba a tener hijos a los 100 años, entonces en ese tiempo se consideraba como no ser bendito. Pero sabemos que para Adonai, o que Adonai tiene los tiempos contados, Él sabe cómo, cuándo llega o llegaría ese día. Él no los acelera ni alenta los tiempos, porque Él es el dueño, Él sabe. Y esto nos enseña a nosotros, amados, que a pesar que esperar los tiempos de Adonai, pues es perfecto, ¿verdad? Un ejemplo, situaciones financieras, situaciones familiares, situaciones de trabajo, a veces nos agobian. Pero es que el Padre no llega ni a tiempo ni a destiempo. Él llega en el justo momento. Entonces, si yo quiero la bendición en mi vida, pues tengo que esperar al Padre. Porque el Padre no le va a dar algo si usted todavía no está listo. El Padre no nos puede bendecir si no estamos listos. El Padre no puede sacarte a lo mejor, bueno, a lo mejor hay alguien en las redes que a lo mejor está luchando y que no le han dado el Shabbat. Espera el tiempo, sigue orando. O estoy en la universidad, no ha salido mi título. Espera en el eterno, tranquilo. O quiero que me suban el sueldo. Espera, tranquilo. Aprende primero a administrar bien lo que tienes. Porque si no lo sabes administrar, ¿cómo quieres más? Amén. Entonces, mis amados, las bendiciones que van a venir sobre nuestra vida tienen que llevar un tiempo de proceso. Primero tiene que trabajar en nosotros, en nuestra manera, en nuestro carácter, en nuestra vida, en todas las áreas. Tiene que trabajar y tenemos que aprender a saber esperar. Y ahí la pregunta es, ¿cuántos somos pacientes? Está trabajando el Eterno. Amén, dejémoslo así. Vamos a Génesis 18, 16. Génesis 18, 16. Después los visitantes, perdón si me adelanto, ¿ya lo tienen? Después los visitantes se pusieron de pie y empezaron a caminar hacia la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó para despedirse de ellos. Entonces el Señor pensó, debo decirle a Abraham lo que voy a hacer, ya que él va a ser el padre de una gran nación, grande y fuerte. Le he prometido bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que le he prometido, así dice el Señor. Entonces, en ese momento, en el versículo 20 dice, así que el Señor le dijo, la gente de Sodoma y Gomorra tienen tanta mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Y así lo sabré. Entonces, mis amados, tenemos un Elohim
con un plan tan hermoso para la vida de Abraham. El Padre quería mostrar su poder totalmente a través de este varón. ¿Por qué? Porque de él saldría una nación que bendeciría a todas las demás naciones del mundo. Así que no cabe duda que el Padre nos dejó toda esta historia, para fortalecernos, para recordarnos de dónde provenimos o de dónde provino. Abraham, ¿de dónde provino? De Ur de los Caldeos, ya lo hablamos hace rato. Venía del paganismo, pero el Padre halló esa gracia ante los ojos. O sea, Abraham halló gracia ante los ojos de Adonai, que lo hizo ser el primer hebreo. Y hoy vemos que la gracia no es desde Yeshua, la gracia está desde el Génesis, desde el principio. Y también pasó con Noah, que dice, y Noah halló gracia delante de los ojos de Adonai. Porque todos estos hombres que el Padre levantó es porque tenían un propósito específico que cumplir en este mundo. Así que, ¿qué hizo él? Él cruzó de la misma manera que nosotros, sacándonos de Egipto. Y ahí se aparece la mano. Esa mano manifestada en nuestra vida, ¿quién es? Yeshua. Así que vemos también que Elohim no se iba a ir delante de Abraham sin decirle lo que le iba a hacer a Sodoma y a Gomorra. Y hay una palabra en el versículo 21 que quiero que usted lea. Miren lo que dice. Vaya al versículo 21. Le dice ahí que ahora voy para allá. Aquí dice, descenderé ahora para ver si en verdad su maldad es tan grande como se ha dicho. Y así lo sabré. Y en el 22 dice, 2 de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Entonces, en el relato dice que los que fueron a Sodoma y a Gomorra fueron los 2 que venían con la imagen visible de Elohim, ¿verdad? Pero vemos que él se quedó con Abraham y le dice, voy a ir, voy a ver si es verdad. Recordemos que tenemos un Elohim con 3 atributos poderosos. Y a lo mejor se les haga familiar estos nombres. Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él es omnipotente. Omnipresente, ¿qué significa? Que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. ¿Qué es omnisciente? Significa que Dios lo sabe todo, comprende y entiende todo. Y es omnipotente. Significa que Dios es todopoderoso, absoluto, superior y soberano. O sea, quiere decir que su poder es ilimitado. No hay nada imposible para Él. ¿Ya vieron? Qué curioso es cuando ponemos atención en los versículos, porque hay cosas que a veces no le entendemos, pero el Padre lo trae en tiempo de Shabbat de revelación. ¿Están aprendiendo algo nuevo? ¿Amén o no amén? Es necesario que cuando venga usted a la Keilah, traiga su libreta, su lápiz, porque para eso es el Shabbat, amados, para aprender, para apuntar lo que no sabía. Eso es lo que nos hace ser buenos estudiantes de Torah. Poner atención, porque son revelaciones que el Padre nos da y a veces las pasamos desapercibido. Pero no, ponga atención, ponga atención. Entonces, del versículo 23 al 33, y aquí ya lo voy a ir resumiendo, vemos en la charla
que Abraham tiene con Adonai y empieza a implorar por aquellas ciudades. Y le empezó a decir, Señor, ¿y si hay 50? Señor, ¿y si hay 40? Señor, ¿y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? ¿Qué le decía el Señor? Si hay tantos justos, pues no voy a destruir a la tierra, a esa ciudad. Entonces, ¿cómo vemos a Abraham ahí? Ya en ese momento Abraham ya estaba actuando como un padre preocupado por la humanidad y lo vemos intercediendo. Y lo lamentable de esto es que no había más de 10 personas juntas en aquel lugar, por eso fue destruido Sodoma y Gomorra. Pero por la misericordia del Padre salvó a Lot y a su familia. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Dice que Lot estaba en la puerta de la ciudad y fue cuando se le aparecieron estos dos hombres y le dijeron, oh Señor, vengan a mi casa, se lo estoy parafraseando. Vengan a mi casa, posen en mi casa, vengan. Les voy a lavar los pies, les voy a dar de cenar. Tenía la misma cualidad de Abraham, de ser servidor. ¿A cuántos nos gusta servir a nuestros hermanos? Amén. Es necesario. Es necesario porque si nosotros decimos ser de Mashiach, ¿qué? Linaje de Abraham soy. Si yo conocía a Yeshua y ya luego el Padre me reveló que yo tengo una identidad llamada israelita y vengo de nuestro Padre Abraham, de su descendencia, pues yo tengo que imitar lo que hizo el Padre Abraham. Así que, amados, entonces, ¿qué pasó? Estos hombres fueron a la casa de Lot y ya usted y yo ya no sabemos la historia, ¿verdad? Ya había una perversión tan grande en ese tiempo que parece que la estamos viviendo en este último tiempo y querían ultrajar a estos dos hombres, a estos dos varones, estos dos ángeles que iban ahí. Entonces, ¿qué pasó? Lot los defendió y dijo, no, mejor les doy a mis hijas, no han conocido varón, agárrenlas allá, ellos no los toquen. ¿Y qué pasó en ese momento? Quisieron entrar y agarraron los ángeles, extendieron sus manos, metieron a Lot, los encegaron y le dijo, ¿saben qué? Váyanse de aquí, vete con tu hija, tus yernos, con tu esposa, váyanse porque esta ciudad va a ser destruida. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Salieron. ¿Y quién fue la única que no salió? La esposa de Lot. ¿Por qué? A ver, muchachos, ¿por qué? Ah, muchachos todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Volteó atrás y por más que le dijeron, váyanse, no volteen. Ah, no. Pues ellos no voltearon, pero la esposa dijo, ay, mis cosas. ¿Perdón? Afanada. Amén. ¿Y qué pasó? Tuvo su consecuencia. Así es. Entonces, un dato curioso de este tema de Lot y la destrucción es que se fueron a una ciudad lejos de Sodoma y Gomorra. Y sus hijas tuvieron hijos de Lot. Estas mujeres pensaron que ya no había más varón en esa tierra, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Me dieron vinito. Y bueno, y de ahí desciende o de ahí trasciende los hijos de Lot a través de sus hijas.
Y una de las cosas curiosas que podemos ver es que Lot es el padre de los moabitas y los amonitas. El padre en las escrituras dice que ningún amonita ni moabita entrará a la congregación por las cosas que le negaron a Israel en el paso del desierto y sobre todo cuando los querían maldecir. ¿Y eso dónde lo vemos? En Deuteronomio 23:3. Vamos a las escrituras para que usted lo lea. Deuteronomio 23:3. Dice, ¿ya lo tenemos? Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Adonai, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Adonai para siempre. ¿Y qué creen? Y de la descendencia de los moabitas viene Ruth. Recordemos que Ruth, ¿qué pasó? Se casó con Boaz o con Boaz. Y de ella viene el linaje de David. Por tanto, de David viene la línea hasta llegar a Yeshua. Y aquí hay una pregunta, y yo decía, wow, ¿acaso el matrimonio de Ruth y Boaz quebrantó la Torá? Una, la redacción de la Torá en Deuteronomio 23:3 solo prohíbe la naturalización de amonitas y moabitas. No dice nada sobre su residencia en la tierra de Israel y no menciona explícitamente el matrimonio. Segundo, en los comentarios de nuestros hermanos yauditas, ellos suelen interpretar que el mandamiento de Deuteronomio 23:3 se aplica a un moabita varón, pero no a una moabita mujer. Los conversos amonitas y moabitas tienen prohibido entrar en la congregación y casarse con una mujer que haya nacido israelita. Y su prohibición es eterna para todas las generaciones. Sin embargo, las femeninas, incluso a la propia conversa, se les permite inmediatamente. Y en este caso lo que dice la hermana, Ruth ya era parte. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Aparte, ella tomó un rumbo diferente. Acuérdense que Ruth estaba en esa ciudad, también pagana. Amén. Ella tomó un rumbo diferente. ¿Qué le dijo sus palabras? Esas palabras a su suegra, Noemí, lo que dijo el hermano. Que indicó su devoción, no solo a Noemí, sino al Dios de Israel. Porque a donde quiera que fueres, y eso es en Ruth 1:16, donde dice, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré. Y a donde quiera que tú vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Y qué creen? Que Ruth también nos representa. Eso hicimos nosotros cuando estábamos perdidos. Renunciamos a todo allá y dijimos, no, Señor, yo te sigo a ti. Renuncio a todo lo que estoy viviendo por seguirte y obedecerte. Y 4, el padre bendijo el matrimonio de Ruth y Boaz y utilizó la unión para impulsar su plan de bendecir a Israel. Tenía que haber en todo este trayecto, de toda esta historia, un linaje incorruptible hasta llegar hasta Yeshua. Amén.
Entonces, mis amados, cuando obedecemos a Elohim, las bendiciones nos alcanzarán. Y estamos viendo a varones, mujeres obedientes al Eterno. Y cuando ellos obedecen, siempre hubo detrás de ellos o delante de ellos también una bendición. Y nosotros queremos bendiciones, queremos esto, el otro, aquí y allá. Y a veces el Padre te da las cosas como la Torah y los mandamientos que no son difíciles de hacerlos y a veces no lo hacemos. Y queremos la bendición. Y así no es. Aquí es. Si a ti se te está dando por gracia y amor a Yeshua, yo por amor a Yeshua, yo tengo que guardar sus mandamientos, no porque me los impongan, sino por amor. Pero tenemos que obedecer. Y había una palabra que dijo el pastor Cartar el día de los varones. La Torah no es dura, los duros somos nosotros. Entonces, amados, en el capítulo 20, poco después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham viaja por el país de Epal y al llegar a la ciudad de Gerar, finge que Sara es su hermana. Otra vez. Y no su esposa, sino que, como decíamos, es bien cierto, era su hermana, era su media hermana por parte de su padre. Entonces Abimelech intenta tomarla como una de sus esposas, pero es avisado en sueños así, inmediatamente, que estaba cometiendo un error, que podía cometer adulterio. Y de que será perdonado si Abraham intercedía por él. Además, se le castiga con la esterilidad de todas las mujeres de ese lugar y se le anuncia la muerte si no pide perdón a Abraham. Entonces, ¿qué pasó con este rey? Se excusa afirmando su inocencia e ignorancia y desagravia a Abraham con regalos. ¿Y qué le dijo a él? Órale. Toma tu mujer, toma las vacas, toma ovejas, siervo, esclavas. Ándele. Entonces, y le permite que asentarse en el lugar que él escogiera de ese lugar. Lo corrieron de Egipto, pero ahí donde estaban con este rey de Abimelech, le dijo, asiéntate en el lugar que tú quieras, escoge. Entonces, después de esto, en el trayecto de lo que estaba aconteciendo, reaccionó Abimelech a tal cosa que le hizo una pregunta en forma directa a Abraham, del por qué le había hecho tal cosa. Entonces, la respuesta de Abraham nos revela que su miedo llegó a superar su fe en Dios. Y también nos dice que Abraham dudaba sobre la bondad y la rectitud de Abimelech y de su pueblo. Entonces, Abraham creía que no había temor de Dios en Gerar y también creía que alguien podría matarlo con el objetivo de llevarse a Sara. Entonces, amados, Abraham era un ser humano como usted y yo. Y a todos nosotros en algún momento nos ha dado miedo ciertas cosas, ¿no? Y a veces dudamos del poder de Elohim que hay sobre nosotros. Una de las cosas que yo he aprendido es que cuando algo nos hacen a nosotros o nos quieren hacer a nosotros, no nos los hacen a nosotros mismos. Ellos no se meten con nosotros, se meten con el rey. Entonces, en ese momento puedo ver a un Abraham tan valiente, así como que, ay, tengo miedo, no me vayan a matar. Pero se imaginan, en ese momento yo pienso, yo en mi persona, yo lo pienso así, que Abraham se bloqueó. Se olvidó de todas las cosas que ya el Padre había hecho por él. Él en ese momento no podía morir porque todavía se iba a cumplir la promesa.
es algo razonable, es algo que podemos llegar a pensar. Entonces, él tuvo miedo. Y vamos a Génesis 20:11. Génesis 20:11. Y ahí es donde confirma lo que dice Abraham. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Entonces Abraham estaba equivocado acerca de la capacidad, lo que le decía ahorita, o la voluntad que Dios tenía para protegerlos a ellos dos y a todos los que iban con él. Quizás no podría resultar difícil para él entender la falta de la fe. Entonces Abraham literalmente había caminado y había hablado con el Señor. Había visto a Dios destruir por completo al pueblo inicuo de Sodoma y de Gomorra, mientras que al mismo tiempo había rescatado a Lot, su propio sobrino, de entre ellos. Abraham incluso había recibido una bendición tras otra bendición del Señor, junto con muchas poderosas promesas. Así que, mis amados, no cabe duda que los procesos que el Eterno nos hace pasar es con el propósito de crecimiento. Puede que en ese momento le entró el miedo a Abraham, temía por su vida e hizo las cosas a su manera. Pero por un momento olvidó que el que tiene el control de las cosas es Adonai. Yo no tengo duda que el Padre hizo pasar ese proceso a Abraham para confrontarlo y hacerlo creer o hacerlo saber a él que tenía áreas débiles aún que fortalecer. Pero Abraham siempre fue un hombre obediente y humilde, así que yo no dudo que haya reconocido su equivocación y haya dicho, no, pues sí, dudé en algún momento, tuve miedo. Así que era un ser humano igual que usted y yo. Entonces, si usted está pasando por alguna situación adversa, confíe en el Eterno. Recuerde las cosas que el Padre ha hecho por usted de antes. Porque ese mismo que le ayudó en sus situaciones más difíciles en el pasado, es el que le va a ayudar ahora. Amén. ¿Lo creen? Amén. Así que, mis amados, el Padre de igual manera usó este matrimonio para gloria de su nombre, para que se revelara en Gerar también y en Abimelech, que al final de todo Abimelech reconoce que Adonai estaba con Abraham. Y recordemos que Abraham era un profeta. ¿Por qué? Porque el Padre le reveló tantas cosas a Abraham. ¿Se acuerdan que le dijo que el pueblo de Israel iba a pasar cierto tiempo esclavizado, pero que él llegaría a su rescate? Y bueno, por medio de Abimelech, el Eterno lo bendijo y le dio la tierra para que viviera. Después de las pruebas, amados, viene la bendición. Y bueno, nos vamos a Génesis 21. Vamos rapidito a Génesis 21. 21:1. Dice, de acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que le había dicho. Así que ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era de edad avanzada. El niño nació en el tiempo que el Eterno le había dicho. El nombre que Abraham le puso al hijo que Sara le dio fue Isaac. Y lo circuncidó a los 8 días de nacido.
estamos viendo que estaba cumpliendo las cosas que el padre le había dicho a Abraham. Lo circuncidó a los 8 días, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació, entonces Sara pensó, Dios me ha hecho reír y todos los que sepan que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Sin embargo, le he dado un hijo a pesar de que él ya está en su vejez. Y seguimos viendo, amados, la mano de Elohim manifestada en una persona que ama y obedece a Elohim. Tuvo que esperar. Tuvo que esperar. A pesar de los procesos que ya habían vivido, el padre, como no es hombre para mentir, cumple a Abraham, le cumplió en darle su hijo y hacer de él una descendencia innumerable. A veces hay cosas que no nos gustan, amados, que tarden en realizarse en nuestras vidas, pero el Padre está tratando con tu paciencia. Amén. Y vamos a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y bueno, este versículo trata de la venida de Yeshua. A veces estamos viendo las circunstancias, las situaciones en todo el mundo de lo que está pasando, y a veces decimos, Señor, ya ven, ya te tardaste. Pero, ¿qué dice la palabra? El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente con nosotros, porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, seguimos en este caminar. Capítulo 21, todo esto se lo estoy dando ya en resumen. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham y deambulan por el desierto. Dios oye el llanto del muchacho agonizante y le salva la vida demostrándole a su madre un pozo de agua. Entonces, este verso en Romanos 9:6, vamos a Romanos 9:6, a ver nada más que me lo pongan ahí. Vamos a entender este verso. Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, no todos hijos, sino que en Isaac te llamarás descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. El pueblo ismaelita es hoy en día ¿quién? Los musulmanes en su mayoría. Pero él no es Israel, aunque son descendientes directos de Abraham. Son nuestros primos, yo creo. Entonces, vemos aquí que en Ismael no era la promesa, era sobre Isaac. Pero el hecho de que haya sido descendiente de Abraham no tenía él parte en la promesa. Sí le dijo el padre a Abraham que él iba a ser una nación grande también, que es lo que hoy vemos hoy en día. Y hoy sabemos, porque hay mucha pelea por la tierra de Israel, por Ismael, no por el hermano, por los ismaelitas e Isaac. Entonces Abimelech, ya para ir casi terminando, Abimelech hace un pacto con Abraham en Beersheba,
donde Abraham le entrega 7 ovejas como símbolo de pacto. Entonces, los pozos en las Escrituras, ¿recuerdan que ellos estaban ahí haciendo un pacto por un pozo de agua? Dicen que los pozos en las Escrituras son símbolos de bendición y de vida. Los pozos en las Escrituras son figuras de salvación y gracia. Así que esto del pozo, no perdamos de vista que la esposa de Isaac iba a ser encontrada en un pozo junto a aguas vivas. También, ¿quién? La mujer samaritana, que representan a esas 10 tribus de Israel y la novia del Mesías. Y del capítulo 22, ¿qué podemos rescatar? De verdad que el capítulo 22 es algo tan hermoso y tremendo, pero no me voy a meter ahí mucho, o más bien casi nada, pero les invito a que indaguen y busquen sobre la relación que tiene el sacrificio que se iba a hacer de Isaac con Yeshua. Era algo profético. Entonces dice que Dios prueba la devoción de Abraham mandándole a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah, en el monte del templo de Jerusalén. Isaac es atado y colocado en el altar y Abraham levanta el cuchillo para degollar a su hijo y una voz lo llama y le dice: detente, no lo hagas. Un carnero apareció atrapado en los arbustos por su cuerno y es ofrecido en lugar de Isaac. Entonces, mis amados, en este último capítulo nos muestra cómo Abraham, a pesar de ser su único hijo, haber esperado la promesa por años, el padre se lo pide. Pero ¿qué hizo Abraham? Como era tan obediente al Eterno, pues no lo pensó. Él siempre se mantuvo firme en lo que Elohim pedía. Muchos piensan que Isaac era un niño, pero no es así. Ya Isaac era un joven aproximadamente entre 30 y 33 años. Le digo que hay mucha conexión del sacrificio de Isaac con Yeshua. Entonces, este joven no iba sin su consentimiento. Ellos iban gozosos porque iban a adorar a Elohim. Pero Abraham, en ese momento, ya había tenido la madurez. Él ya había pasado por tantos procesos y circunstancias. Él sabía y no dudaba del poder de Adonai que podía resucitar a su hijo. Ya no dudó. Y este capítulo, como les digo, tiene mucho que ver con el gran evento profético de Yeshua. Amén. Ahora, el tema que, para empezar, no es cierto, era la introducción. Diría mi pastor, era la introducción. Entonces, el tema de hoy, en toda la parashá, yo la llamé: sé obediente y la bendición estará de tu lado. ¿Y qué es una persona obediente? ¿Cómo se caracteriza? Dice que una persona obediente actúa con rapidez y sin pereza. Obedece sin excusas o protestas. Cumple con las indicaciones sin esperar nada a cambio. Obedece sin darle mucho peso al vínculo con la persona que le está dando la orden. Así que la obediencia es la disposición a ejecutar, ¿qué cosa? Las instrucciones que se reciben. Especialmente cuando las imparte una figura de autoridad. ¿Y quién es nuestra autoridad? El Padre, Yeshua. Y debemos de tomar el ejemplo, amados, de Abraham y de Yeshua.
de ser personas primeramente obedientes, solidarios, trabajar en la humildad, en la hospitalidad, con los que no son de aquí y vienen de otros lugares. Siempre tratar de cumplir el mandamiento de servir a los demás, de servir a nuestro prójimo, donde quiera que sea, no esperando ser servidos. ¿Qué decía Yeshua? Yo he venido a servir, no para ser servido. Y vamos a Efesios 2:6. Dice, en cual siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en esa tab o en esa cruz. ¿Y qué pasó cuando él fue obediente? Dice que lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué hermoso es cuando nosotros obedecemos al Eterno, el Padre nos honra. En algún momento, el Padre levantará su cabeza. Y vamos a Gálatas 3:6. Y le pido a mi hermano de la música, ya para terminar. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos como el creyente Abraham. Entonces, si usted de Yeshua, ¿qué? Linaje de Abraham somos. Así que mis amados, pónganse de pie, esperando que haya sido de gran bendición y de gran edificación a su vida. Y que esto nos haga reflexionar, amados, cómo nosotros estamos. Si estamos siendo como Abraham, obedientes, como Yeshua, que nos dio ejemplo de obediencia también. Y dile al Señor, Señor, haz tu voluntad en mí. Necesito que tú, Señor, me des esa paciencia, ese amor de esperar el tiempo de cualquier situación que yo estoy pasando. Sé que estás trabajando conmigo. Sé que tus tiempos son perfectos, que nunca llegas tarde. Examínese a sí mismo si estamos siendo como Abraham lo fue, una persona solidaria, una persona que le agradaba recibir a los visitantes en su casa. El Señor, pues aquí estoy. Yo quiero ser como ese Abraham, que se dejó moldear, que tuvo sus errores, tuvo sus aciertos y sus desaciertos. Pero tu palabra dice que si yo soy de Yeshua, que si yo conocí a Yeshua, yo soy linaje de Él. Y quiero cumplir tu voluntad y quiero que hagas tu voluntad en mí. Te adoramos, Rey.
Eres grande y eres maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra, Rey. Yo te pido, Adonai, que si esta palabra ha sido de bendición, Señor, haya caído en esa tierra fértil y que dé ese fruto al 100%. Porque tú quieres un pueblo, Señor, obediente, para que tú puedas derramar esas bendiciones, Señor, sobre sus vidas. Que podamos ser, Señor, comprometidos contigo, de cumplir tu palabra, no por agradar al hombre, sino agradarte a ti. Eres grande, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Rompe, Señor, todo orgullo de nuestras vidas. De ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser. Queremos ser Te más como rindo tú, mi Señor. ser. Gracias por la palabra que has puesto, Señor, Con en tu palabra, en tu amor, Torah. Porque atráeme, todo nos enseña, Padre, algo Señor. hermoso. Vengo a tus Gracias por tu revelación. pies. Vengo a tus pies. Sabemos que nada es en vano, Señor, A ti porque me tu rindo. palabra es para que nosotros, Señor, cambiemos, transformemos, reflexionemos, hagamos teshuvá y dejar que tú seas, Señor, el que guíe nuestras vidas. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor. Háblame, Dios. Háblame, Dios. A ti me rindo. Dile al Señor, aquí estoy. A ti me rindo. Quiero conocerte, Rey. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo. A ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Te adoramos, Rey. Rendimos nuestras vidas delante de ti, Señor. Queremos que hagas tu voluntad en nuestra vida. Queremos, Señor, ser personas cada día, Señor, justas, que podamos ser esa luz en medio de la oscuridad, mostrar el amor de Yeshua, mostrar nuestra obediencia, Señor, por amor al que vino y nos salvó. Te adoramos, Señor. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi
Gracias, Adonai, porque sabemos que nos has hablado, nos has hecho reflexionar, Rey eterno. Gracias por este tiempo, Adonai, que nos dices, porque tu palabra es viva y es eficaz a nuestra vida, y que podamos irnos, Señor, fortalecidos con una mentalidad diferente para cumplir tu palabra. Te adoramos y te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro amor Yeshua, porque el estar aquí es una victoria para nosotros, Rey. Gracias, gracias, Rey. No tenemos cómo pagarte, Rey, solamente con esta vida, Señor, que tú nos has entregado para tu servicio. Gracias, Rey. Gracias por tu amor, tu presencia y tu palabra, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Melech de Israel. Amén y amén. Gracias, Padre. Aleluya. ¿Estamos en gozo? Amén. Déselo al Padre porque Él es bueno. Y nos preparamos para nuestro Abdalá. Así que invitamos a nuestro hermano Ángel para que pase. Shalom, hermanos. Pueden pasar por sus copitas para prepararnos para el cierre de nuestro Abdalá. Ya saben, hacia la izquierda los de este lado y hacia la derecha los de este lado, y regresan por el centro. ¿Listos? Pues comenzamos con nuestro